Bueno, vivimos obsesionados con la idea de la libertad. O sea, si nos paramos a observar un poco la sociedad moderna, es un concepto que impregna absolutamente todo. Totalmente. Está en todas partes. Claro, se exige, se defienden debates súper acalorados, se usa como eslogan político e incluso publicitario. Y, a ver, hay una paradoja muy profunda aquí, que es exactamente lo que vamos a desentrañar en nuestra charla de hoy. Y es una paradoja incómoda, ¿eh? Muy incómoda. Ya te digo. Existe una creencia generalizada, casi indiscutible, de que quienes habitan esta época son individuos absolutamente libres. Pero claro, ¿en qué se basa esa creencia? Pues desgraciadamente en cosas muy superficiales. Exacto. Creemos que somos libres por el simple hecho de tener pues un altavoz constante para opinar en redes sociales, o porque podemos ir a una urna a elegir qué partido político apoyar o qué ideología particular abrazar en un momento dado. Como si fuera un catálogo. Eso es, parece que hemos reducido un concepto tan inmenso como la libertad a un simple menú de opciones en un restaurante. Eliges el plato A o el plato B y ya está, ya eres libre. Y te quedas tan ancho. Claro, pero la misión de esta exploración a fondo es hacernos una pregunta complicada. ¿Qué pasaría si toda esa libertad fuera una inmensa ilusión? Y si en el fondo funcionamos con un mecanismo que decide por nosotros antes siquiera de que nos demos cuenta. Pues es una pregunta fantástica para arrancar. Y fíjate que la ilusión de la que hablamos es tremendamente persistente, precisamente porque tiene la apariencia de libertad. Claro, es una fachada perfecta. Exactamente. Es una fachada. El análisis que nos reúne hoy nos obliga a apartar la mirada de ese menú de opciones externas, de todo ese ruido de noticias, debates, polémicas. Nos pide mirar hacia adentro. O sea, dejar de mirar fuera para mirarnos a nosotros mismos. Eso es. Y la premisa que se plantea en los textos es tajante. Nos dice que, la mayor parte del tiempo, los seres humanos operamos como máquinas, simples sistemas programados reaccionando en piloto automático. Vale, vamos a desgranar esto, porque llamar máquinas o autómatas a seres humanos, con emociones, con historias de vida y con pensamientos complejos, pues es una afirmación bastante fuerte. Lo sé, suena radical. Suena casi a ciencia ficción distópica, la verdad. Yo misma me resisto a esa idea de primeras. Es una reacción supernormal. Pero a ver, si examinamos la mecánica de nuestro día a día, la analogía de la máquina cobra muchísimo sentido. A ver, explícame eso. Pensemos en cómo funciona un autómata. Recibe un estímulo externo y ejecuta una respuesta preprogramada. No hay espacio para la deliberación. Hace lo que le toca hacer y punto. Exacto. Y eso es exactamente lo que nos ocurre constantemente, porque vivimos casi hipnotizados por nuestro entorno. Entiendo por dónde vas, pero me gustaría aterrizarlo con los ejemplos cotidianos que se plantean en las fuentes, porque son situaciones que, la verdad, cualquier persona reconoce al instante. Sí, los ejemplos son muy claros. Por ejemplo, alguien nos lanza un insulto e inmediatamente, casi como un resorte, reaccionamos con rabia y devolvemos el golpe. Automático. O sale una noticia alarmante de última hora, de estas que plagan los medios, y nos llenamos instantáneamente de ansiedad. Se nos acelera el pulso. Totalmente. O algo muy típico hoy en día, si el grupo de amigos o la tribu ideológica a la que pertenecemos ataca a un grupo rival, pues nos sumamos a ese odio colectivo casi por inercia, por pura presión social. Y claro, el problema es que creemos que esas son decisiones nuestras. Lo fascinante aquí es exactamente esa trampa. Creemos que estamos decidiendo enfadarnos, o que estamos decidiendo sentir ansiedad. Cuando en realidad no es así. Para nada. La realidad subyacente es que nos comportamos como títeres. Hay hilos invisibles tirando de nosotros. Y esos hilos son los impulsos que vienen completamente de afuera. Claro, el entorno aprieta un botón específico en nuestro interior y nosotros simplemente emitimos el sonido correspondiente. Es un modelo de estímulo y respuesta pura y dura. Ni más ni menos. Fíjate, dándole vueltas a esto, se me ocurre una analogía. Es como si tuviéramos un smartphone de ultimísima generación en las manos. Con una capacidad de procesamiento brutal. Eso es, un procesador increíble, la mejor memoria del mercado, pero lo usamos única y exclusivamente para darle al botón de reenviar. Madre mía, qué buena imagen. Solo reenviar. Claro, nos llega un mensaje, un estímulo externo, ya sea una ofensa, un miedo infundado o una opinión muy sesgada de otro, y en lugar de procesarlo, de leerlo y analizarlo en nuestra propia mente, le damos a reenviar en forma de nuestra propia reacción verbal o emocional.
Y lo más trágico es que le ponemos nuestra firma a ese mensaje reenviado. Exacto. Asumiendo que es una creación propia. Es que es tal cual. Pero aquí quiero presionar un poco sobre este concepto, porque la teoría está muy bien, pero la práctica es otra cosa. A ver, dime. Si yo veo una injusticia tremenda, algo que choca frontalmente con mis valores, y siento una rabia hirviente en el estómago, yo no siento que sea un robot ejecutando un código. Ya, claro. Esa emoción se siente real, se siente intensa y, sobre todo, se siente profundamente mía. Entonces, ¿cómo distingue este planteamiento entre una convicción real y ese piloto automático del que hablamos? Pues mira, esa es la clave de bóveda de toda esta ilusión. Confundimos constantemente la intensidad de una emoción con su origen. O sea, que sea fuerte no significa que sea mía. Exactamente. Que algo se sienta con muchísima fuerza en el cuerpo, que te hierva la sangre ante una injusticia o que te paralice el miedo ante un titular, no significa en absoluto que esa reacción nazca de tu voluntad consciente y libre. Claro, tiene sentido. Lo fascinante, y a la vez aterrador de este análisis, es que expone cómo nuestra identidad se funde con estas ideologías o posturas externas. Espera. ¿A qué te refieres exactamente con que se funde la identidad? Pues a que creemos que somos libres porque elegimos una etiqueta. Imagina que eliges ponerte la camiseta de un equipo o adoptar la bandera de un movimiento político. Esa fue tu supuesta elección libre en el menú de opciones. Vale, hasta ahí te sigo. Pero una vez que asumes esa identidad externa y la haces tuya, dejas de pensar. Te conviertes en un esclavo de las reacciones que el entorno espera de esa etiqueta. Ah, claro. Si el grupo rival ataca, ya no evalúas el ataque de forma objetiva. Exacto. Tu piloto automático dispara la indignación porque el guión preescrito de tu grupo dicta que debes indignarte. Y esto es devastador para la libertad individual, porque el mecanismo es invisible. Porque desde dentro se siente natural. Claro. Mientras creamos firmemente que somos nosotros los dueños absolutos de esa rabia o de esa ansiedad, jamás sentiremos la necesidad de buscar el interruptor para apagar el piloto automático. Seguiremos siendo operados por control remoto, creyendo que somos los que pilotamos la nave. ¡Qué fuerte! Es que, Estela, Aquí es donde se pone muy interesante. Porque claro, si seguimos ese hilo lógico, si a nivel individual estamos operando de esta manera tan mecánica, reaccionando como resortes a cualquier estímulo, pues las consecuencias al escalar esto a nivel social son evidentes. el caos total. Exacto. El resultado natural de millones de títeres chocando entre sí es el conflicto perpetuo. Pasamos de esa reacción mecánica y privada a un estado de caos colectivo absoluto. Una especie de confrontación crónica donde nadie se escucha porque todos están simplemente reaccionando al estímulo del otro. Efectivamente. Y hay una idea aquí en el texto que retrata esto como una trampa monumental en la que hemos caído como sociedad. Totalmente. Nos han vendido el relato de que la forma de arreglar este mundo, que obviamente tiene problemas y fisuras, es peleando constantemente en el exterior. Nos convencemos de que la solución es atrincherarnos Identificarnos ciegamente con nuestro lado de la historia. y destruir al bando contrario. Y fíjate en el precio oculto de esa dinámica. No es solo que no solucionemos el problema de base, es que el desgaste es inmenso. Es agotador. Lo es. Al participar en esta guerra de trincheras constante, la energía mental y emocional más valiosa que posee el ser humano se va literalmente por el desagüe. Claro, toda esa energía se pierde. Toda esa capacidad cognitiva que, volviendo a tu analogía del smartphone, podría usarse para procesar, comprender y construir algo nuevo, pues se desperdician discusiones circulares que no llevan a ninguna parte. Es como estar atrapados en una rueda de hámster, pero una rueda que genera chispas y fuego. Tal cual. Y lo más irónico y doloroso de todo este proceso es el resultado final. Al enredarnos de esta manera tan visceral en el ruido diario, entramos en lo que podríamos llamar una verdadera psicosis colectiva. Psicosis colectiva. Suena grave. Es que lo es. Un estado donde la realidad se distorsiona por la suma de todas esas reacciones automáticas. ¿Y qué logramos con ello? Nada bueno, supongo. Pues terminar alimentando y perpetuando el mismo caos, la misma división y esas mismas guerras cotidianas que, paradójicamente, todo el mundo dice odiar y querer solucionar. Claro. Ese contraste entre lo que decimos querer y lo que realmente provocamos me lleva a uno de los puntos más reveladores de toda esta exploración. Se plantea un desfase brutal en nuestra época. A ver, Por un lado, vivimos en el pináculo del desarrollo tecnológico. Nunca antes en la historia humana se había tenido tanto acceso a la información,
tantas herramientas de comunicación y lo que solemos llamar, a veces equivocadamente, conocimiento. Cierto, tenemos datos de sobra. Pero, por otro lado, se nos sugiere que pretender arreglar la sociedad entera sin habernos arreglado a nosotros mismos primero es un absurdo monumental. Un absurdo total. Para visualizar este desfase, imaginemos que vamos por una autopista conduciendo un coche de altísima gama, un vehículo complejísimo, a 120 km/h. Lleno de pantallas, sensores y potencia. Exacto. Toda la tecnología punta rodando a toda velocidad. Y de repente el coche empieza a fallar. Nuestra reacción, en lugar de parar y entender el problema, es intentar desmontar y arreglar el motor en marcha yendo a 120 por hora. Madre mía, un desastre asegurado. Tenemos la tecnología, tenemos el vehículo, pero nos falta la sabiduría técnica, la comprensión profunda de cómo funciona ese motor por dentro antes de meter las manos a ciegas entre los engranajes. Que es una locura. Pues así vivimos. Pretendemos ajustar la maquinaria del mundo entero, dictar cómo deben comportarse los demás, cuando ni siquiera sabemos cómo frenar o modular nuestras propias emociones automáticas ante un simple comentario en Internet. Es una imagen que ilustra a la perfección el peligro de nuestra época. Si conectamos esto con el panorama general, la asimetría es alarmante. Tenemos un exceso sin precedentes de herramientas externas frente a un déficit crítico de sabiduría interior. Un déficit enorme. Y es fundamental trazar una línea clara entre el conocimiento superficial, que hoy no es más que acumulación de datos o saber qué contestar para ganar un debate en redes, y la verdadera sabiduría. ¿Cómo definirías esa verdadera sabiduría según el texto? Es la capacidad de usar todo ese poder tecnológico y social de una manera armónica y justa. Y claro, esa sabiduría no se puede descargar en una actualización de software. Ese es el problema. No viene de serie con la tecnología. Y aquí hay una advertencia muy lúcida sobre cómo esa identificación ciega con las ideologías nos roba la capacidad de desarrollar dicha sabiduría. Y esto aplica a todos por igual, ¿verdad? Totalmente. Y ojo que esto no es una crítica a un bando político en concreto, ni de derechas ni de izquierdas. La crítica vuela mucho más alto. Se trata de entender cómo cualquier bando ideológico empieza a funcionar como un mecanismo de distracción masiva en el momento en que exige de sus miembros una adhesión ciega y automática. Una distracción para no mirar dentro. Eso es. Una distracción perfecta que mantiene nuestra mirada fija en el enemigo externo, impidiendo por completo que miremos hacia nuestro interior. La gran trampa es hacernos creer que tanto el origen de nuestros males como su única solución están siempre fuera de nosotros. Claro, porque si el problema siempre es el otro, yo nunca tengo que asumir la responsabilidad de observar mi propia mente. ¿Te lavas las manos? Exacto. Y precisamente por ahí va el siguiente paso natural de esta reflexión, porque desmontar la eficacia del conflicto externo y desenmascarar nuestro piloto automático está muy bien como diagnóstico, pero si nos quedáramos solo ahí sería una charla bastante desoladora. Sí, nos quedaríamos con un sabor muy amargo. Afortunadamente, se nos propone una salida, una cura para este estado de títeres. Entonces, ¿qué significa todo esto? Le da una vuelta de tuerca espectacular a un concepto que, la verdad, está muy manoseado hoy en día: la rebeldía. Es verdad, la palabra rebelde ha perdido su significado. Totalmente. Si nos preguntamos qué significa ser un verdadero rebelde en la actualidad, la respuesta que se extrae del texto es radical. No se trata de gritar más fuerte que el adversario, ni de organizar la protesta más multitudinaria. Nada de eso. La verdadera revolución hoy en día es sencillamente negarse a ser una máquina. Negarse a ser una máquina. Es un planteamiento que tiene una fuerza inmensa. Porque negarse a ser una máquina implica en la práctica dejar de ser predecible, romper las expectativas matemáticas del entorno. Hacer algo distinto a lo que se espera de ti. Exacto. Si el algoritmo de una red social o el algoritmo social de tu grupo de amigos calcula que ante una noticia vas a reaccionar con un torrente de indignación, pues la verdadera revolución es hacer una pausa, observar ese estímulo y decidir no entrar al trapo. O sea, simplemente no reaccionar. Y el método central que se sugiere para lograr esto es la autoobservación rigurosa. Pero a ver, la autoobservación suena a sentarse a meditar en una montaña lejana. O sea, ¿cómo se aplica eso al caos del día a día? A la vida de quienes nos escuchan, que van en metro o están trabajando. Se aplica en la microreacción. Es la capacidad de observarse a uno mismo en el instante exacto en que llega el estímulo externo. Es notar cómo la rabia empieza a subir por el estómago antes de abrir la boca o teclear una respuesta. Cazar la emoción al vuelo. Eso es.
Esa observación es el único cincel capaz de romper la cadena de malos hábitos emocionales que nos mantienen actuando en contra de nuestra propia voluntad profunda. Claro. Porque, admitámoslo, muchísimas veces nos encontramos envueltos en discusiones llenas de hostilidad y luego, en frío, pensamos que en realidad no queríamos decir eso, no queríamos sentirnos así. Nos pasa a todos, te dejas llevar. Esa desconexión ocurre porque el piloto automático tomó el mando. Hay una idea que fundamenta todo esto y que resulta un golpe directo a la línea de flotación del ego, moderno. Plantea que en este mundo siempre se están buscando reformadores. Constantemente. Pero claro, buscamos reformadores para los demás, nunca para nosotros mismos. Queremos arreglar al vecino, al político, al que opina distinto. Todos saben cómo arreglar el país menos su propia casa. Tal cual. Y si lo pensamos bien, esto choca de manera frontal con lo que se nos inculca desde hace décadas, especialmente para las generaciones más jóvenes. La cultura popular ha establecido que cambiar el mundo requiere espectacularidad. Hacer mucho ruido. Hay que ser visible, hay que confrontar al sistema externamente, hacer ruido en las calles o en Internet. Y sin embargo, la perspectiva aquí es que la protesta más subversiva que se puede llevar a cabo hoy no hace ningún ruido. Es un trabajo interno. Es el acto íntimo, silencioso y extraordinariamente difícil de domesticar propiamente. Es apagar el piloto automático. Esto plantea una cuestión importante. Frecuentemente cuando se habla de mirar hacia adentro, de calmar el interior, surge una crítica superficial que lo tacha de actitud egoísta. Uy, sí. La idea de que estás ignorando los problemas reales. De ser una forma de escapismo pasivo, de lavarse las manos ante los problemas del mundo para estar uno zen y tranquilo. Claro. Pero el análisis que estamos desgranando sostiene exactamente lo contrario. Calmar esa maquinaria interna y dejar de ser esclavos de las reacciones preprogramadas es el requisito indispensable para descubrir quiénes somos de verdad, para saber quiénes somos cuando no estamos siendo teledirigidos por el entorno. Es decir, que no puedes ayudar a nadie si tú misma eres un autómata reaccionando al pánico general. Exactamente. La premisa es que resulta físicamente imposible construir una sociedad nueva y armónica si los materiales de construcción son individuos que están en guerra consigo mismos, reaccionando a ciegas a cada estímulo que reciben. Tiene toda la lógica del mundo. Solo un individuo verdaderamente despierto, dueño de su atención y de sus procesos internos, tiene la capacidad real de transformar su entorno de manera positiva. La transformación social genuina no es el punto de partida, es el efecto secundario inevitable de una transformación individual masiva. Llegamos así a un punto de síntesis de esta exploración a fondo. Lo que verdaderamente podemos extraer de todo este cuestionamiento sobre nuestra supuesta libertad es un cambio de paradigma total. Y tan total. Es darle la vuelta a todo. Entender que la paz personal, ese silencio interior del que hablábamos, no es un refugio para esconderse de la crudeza del mundo. Es la base estructural. Es el cimiento. Sin ella, cualquier intento de cambio social positivo está condenado a reproducir el mismo ruido y la misma división, pero con distintos collares. Si el objetivo genuino es convertirnos en dueños de nuestro propio destino colectivo, el peaje a pagar es renunciar a la tentación, que por cierto es muy adictiva, de intentar reformar constantemente a los demás. Es una tentación enorme. Toca coger toda esa energía inmensa que gastamos peleando con sombras y redirigirla hacia el único terreno donde de verdad tenemos soberanía absoluta, nuestra propia reforma interior. Una soberanía que, como decíamos, se recupera a través del trabajo de la atención plena, de no dejar que la mente funcione por libre, reaccionando a lo que le echen. Y bueno, para no dejar todo esto en un plano puramente filosófico o abstracto, sería un experimento interesantísimo para quienes nos escuchan plantearse un pequeño pero revelador ejercicio mental en algún momento de hoy. Me parece una idea estupenda. A ver. La propuesta es hacer un rebobinado rápido del día, repasar las últimas horas y observar, con la mayor honestidad posible, cuántas de las acciones, palabras y sobre todo cuántas de las emociones experimentadas hoy fueron el resultado de una decisión verdaderamente libre. Un examen de conciencia, vamos. Sí, preguntarnos cuántas veces elegimos conscientemente sentirnos así y cuántas fueron simplemente reflejos condicionados. Botones que alguien o algo desde fuera apretó. Identificar esos momentos de piloto automático es el primer paso indispensable para empezar a desactivarlo. Y es un paso doloroso, ¿eh? Darse cuenta cuesta. Pero para cerrar nuestra charla de hoy, dejemos flotando en el aire una última reflexión. Adelante. Una idea que lleva todo lo que hemos discutido un paso más allá, para que cada cual le dé vueltas a su propio ritmo. Me intriga.
Si partimos de la base de que la inmensa mayoría de las guerras culturales y los conflictos sociales se alimentan de nuestra energía reactiva, de esa psicosis colectiva de la que hablábamos, Ya. ¿qué ocurriría con todas esas enormes estructuras de odio, de polarización y de división en nuestra sociedad si de la noche a la mañana una masa crítica de ciudadanos decidiera simplemente negarse a reaccionar? Madre mía. Si recuperaran el control de su mente y dejaran de alimentar la maquinaria, podría ser que todo ese caos, en lugar de ser derrotado en una batalla épica, simplemente se derrumbara por pura y absoluta falta de atención.